Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy realizaremos lo que es este tipo de fachada triangulada con estos paneles que tienen distintos desfases desde lo que es la propia fachada y crea este tipo de volumetría, ¿no? Un poco más irregular dentro de lo que es una cara de la fachada, en la cual también podemos modificar lo que es la cantidad de triángulos que queremos tener en la fachada, tipo fractal. Podemos aumentar o disminuir la cantidad para crear distintos volúmenes. También podemos modificar otros parámetros, como por ejemplo esto de la seed, que sería la semilla. Vamos a tener distintas opciones. También podemos modificar, por ejemplo, el desfase que tiene desde la fachada. Si queremos que sea más pronunciado o menos, aquí podemos aumentar. Si queremos que sea este tipo más desfasado, ¿no? Con este tipo de volúmenes, también podemos utilizarlo. Y todo, ¿no? Con base en lo que es una simple eh, fachada plana. Y así es como se vería, ¿no? El resultado final de este tipo de triangulación con estos paneles, ¿no? Y primero lo que necesitaremos sería una superficie base sobre la cual trabajaremos. Puede ser una superficie NURBS o una superficie soft y en la cual lo que necesitamos son simplemente una cara, ¿no? Que sea plana, eh, y que no sea tan recomendable doble curvatura, ¿no? Sino simplemente una cara. En este caso utilizaremos lo que es una caja, una simple box, y seleccionaremos y eliminaremos lo que son las caras superiores e inferiores. Para eliminar y seleccionar, con Control Shift seleccionamos y ya luego con suprimir eliminamos la cara, ¿no? Eh, una vez tengamos lo que es la superficie sobre la cual vamos a trabajar, podemos modificarle igual un poco más si queremos. Por ejemplo, con Control Shift seleccionamos lo que son los vértices, damos clic y movemos con lo que es estas flechas que son del Gumball. Si no lo tienen habilitado esto, solo escriben Gumball en la barra de comandos, Enter y le dan aquí en con para que se vea lo que son estas flechitas de acá que nos permiten mover lo que son las aristas, ¿no? Y con esto ya podemos modificar un poco la fachada dependiendo del diseño que queramos. Esta sería la superficie base que vamos a tener. Luego la referenciamos con un breve. Y aquí lo que vamos a hacer es tratar cada cara como una cara eh, independiente, ¿no? Para poder trabajar. Para ello lo que hacemos es deconstruir. Esta vez deconstruct rep. Conectamos. Y aquí tenemos como resultado lo que son cuatro caras, ¿no? Dependiendo de la geometría que tengamos, pueden ser más o menos. Y lo que necesitamos hacer es colocar cada cara en distintas listas, ¿no? Para ello utilizamos lo que es Graph y Simplify. Y podemos ver que cada cara está en una lista de 0, 1, 2 y 3. Bien, ahora necesitamos extraer lo que son los bordes de cada cara, que serían los boundary. Para ello utilizamos lo que es edges, rep edges, para obtener lo que son estas líneas, ¿no? Conectamos y podemos ver que tenemos los bordes, ¿no? Una vez tengamos estos bordes, lo que necesitamos hacer es explotar estos bordes, ya que están como una sola... no, primero necesitamos unirlos para que sea una sola policurva con Join Curves. Conectamos lo que es los primeros, que son estos, naked. Aquí le damos Simplify para colocarlos en una lista. Y en Join también le damos Simplify, ¿no? Para limpiar, que una sola lista. Luego necesitamos explotar estos bordes. Luego le damos igual Simplify. Ahora necesitamos
Para realizar lo que es la triangulación de estos paneles, tenemos que popular la superficie con puntos, ¿no? Que es lo que necesita para poder utilizar los triángulos. Necesitamos colocar puntos dentro de la cara y en los bordes, puntos igual. Para ello, primero eh, podemos generar los puntos dentro de la superficie con Populate Geometry y conectamos lo que son eh, las caras que tenemos acá, faces, y podemos ver que se generan puntos, ¿no? Aquí le podemos dar un Simplify, colocamos en Count la cantidad de puntos que queramos, por ejemplo, 0 hasta 100, colocamos. La seed igual puede ser cualquier número. Con la cantidad de números podemos aumentar o disminuir los puntos. Y la seed es la variación de la generación de los puntos, ¿no? Bien, ahora necesitamos hacer lo mismo, pero para los bordes, ¿no? Para ello podemos utilizar otra vez Populate Geometry. Y esta vez conectamos lo que son estos bordes. Tenemos los bordes. Aquí lo que podemos observar es que se generan una gran cantidad de puntos, ¿no? Para reducir esta cantidad de puntos y que sea acorde, ¿no?, a la longitud de las líneas, lo que podemos hacer es dividir la longitud por una dimensión, ¿no? Por ejemplo, obtenemos lo que es eh, la dimensión de la línea con curve length de cada una y la dividimos con division por un número, ¿no? Por ejemplo, 0 hasta 10 con 3, 4. Y nos da un resultado, ¿no?, que lo conectamos acá en el número. Y como podemos ver, ya se han generado menos puntos, pero ya acorde, ¿no?, un poco a la dimensión de la línea. Aquí podemos aumentar o disminuir los puntos. Aquí también le damos un Simplify. Y necesitamos como utilizar un trim para convertir la lista que tenemos acá, como podemos observar en los números de aquí abajo que salen, que están como en listas separadas, ¿no? Necesitamos unirlas para que queden como estaban anteriormente acá, 0, 1, 2 y 3. Para ello utilizamos un trim tree, conectamos y ya estaría. Bien. Ahora, para poder generar el desfase de estos puntos de la superficie, es decir, mover estos puntos, lo que utilizamos es el nodo de move. Conectamos los puntos que vamos a mover, que serían de la superficie. Y en este caso necesitamos mover en la dirección exterior de cada superficie, ¿no? Es decir, de esta superficie sería en esta dirección, de esta en esta dirección, de esta en esta, ¿no? Y para ello necesitamos obtener lo que es el plano de cada una de las superficies, el plano en que se encuentra. Para ello utilizamos isPlana, y conectamos lo que son las caras aquí y obtenemos los planos, ¿no?, de cada una de las superficies. Esta sería como la dirección, ¿no? Ahora, para añadir lo que es el desfase, utilizamos lo que es un amplitude. Conectamos en los planos, donde dice vector, y la amplitud sería número, la instancia del desfase, ¿no? En este caso, si colocamos solamente un número, eh, los- todos los puntos se desfasarían igual y no habría como una variación, ¿no?
Para ello utilizamos lo que es un random para generar números random y un range o domain, ¿no? Para construct domain para poder controlar la variación, ¿no? Conectamos y por ejemplo podemos colocar que vaya de 0 hasta 4. Conectamos 0 y otro 4. Es decir que va a ir el mínimo sería de 0 y el máximo sería 4, o podemos modificar aquí que sea 3 o 2, ¿no? El desfase de cada uno de los puntos. Luego el número la cantidad de números es la misma longitud de la lista de estos puntos. Colocamos list length, conectamos aquí y ya tendríamos todos los números random. Colocamos a lo que es amplitud y esto lo conectamos a move. Como podemos ver, los números y los puntos ya se han movido fuera de la superficie y con esto podemos controlar lo que es el desfase, ¿no? De los puntos. Bien, una vez tengamos esto, necesitamos unir los puntos de los bordes y los puntos de las caras para poder generar los triángulos, ¿no? De la fachada. Para ello utilizamos lo que es un merge y estos le damos un simplify a trim y también aquí un simplify. Con clic derecho simplify conectamos lo que es el trim en merge, pero antes de conectar lo que es con los puntos de la fachada tenemos que unir lo que son estos vértices restantes, estos últimos de las esquinas, con los mismos de los bordes, ¿no? Para que así se pueda complementar lo que es el total de la fachada. Aquí le damos un simplify. Y ahora sí aquí podemos utilizar otra vez un merge. Unimos estos puntos con estos puntos. Bien, aquí le damos otra vez un simplify. Y listo. Ahora lo único que nos queda es utilizar lo que es la generación de la triangulación. Podemos utilizar lo que es de la node mesh. Conectamos. Y como podemos observar acá, se ha generado este tipo de patrón, ¿no? Ya que aquí nos falta un input que sería los planos. El plano que vamos a utilizar sería el mismo que utilizamos en cada una de las superficies, que estaría acá. Conectamos y así obtendríamos lo que sería la triangulación. Aquí si no se ve lo que son las líneas, podemos utilizar con display, preview mesh edges y tenemos, ¿no? Bien, una vez tengamos esto necesitamos extraer lo que son los bordes de estos triángulos con face boundaries. Esto lo ocultamos y esto lo colocamos en una node de curvas y podemos darle un flatten, ¿no? Para colocarlas todas en una sola lista ya. Aquí podemos utilizar igual un clean para así poder verificar que toda la lista esté bien y que puedan remover todos los triángulos que estén mal o que sean inválidos, como por ejemplo acá hay uno que está inválido.
Con esto lo limpia, ¿no? Bien, una vez tengamos esto, vamos a pasar a la parte de generar lo que son los bordes o los frames de estos triángulos y también generar los colores, ¿no? Para ello utilizamos lo que es el nodo de Scale. Conectamos los paneles y también necesitamos el área para obtener los puntos centrales. Conectamos en centro y así obtenemos lo que son este tipo de desfases, ¿no? El factor de escala sería de 0 hasta 1. Y con esto lo conectamos y podemos variar lo que es la amplitud, ¿no? de este tipo de paneles, como podemos observar aquí. Una vez tengamos esto, eh, necesitamos colocar cada uno de estos paneles desfasados con su respectivo panel, ¿no? Para ello utilizamos un graph tree. Conectamos lo que son estos triángulos exteriores y copiamos y podemos utilizar también los triángulos interiores, ¿no? Aquí le damos un simplify y con un merge lo unimos. Bien, luego para generar lo que es la superficie del marco utilizamos un loft, conectamos y obtendremos lo que es este tipo de frame, ¿no? O marco de los paneles. Aquí nuevamente le damos un flatten para colocar una sola lista y un prep, ¿no? Para eh, colocarlos en uno solo. Bien, ahora para poder generar el panel interior solamente utilizamos un surface y conectamos lo que es esta geometría de los paneles interiores para obtener lo que serían las caras de estos paneles, ¿no? Ya tenemos los frames y las caras. Ahora necesitamos colocarle un grosor o un espesor a estos paneles, ya que solamente es una superficie. Para ello utilizamos lo que es primero con los frames, utilizamos un deconstruct prep, le damos un simplify, colocamos una superficie para colocarlo como un grupo y colocamos un extrude, unimos y aquí nos pide una dirección, ¿no? En la que se va a extruir. Para ello utilizamos de nuevo Splan para encontrar lo que es el plano en el que se encuentra esa superficie. Conectamos y utilizamos un amplitude. Conectamos el plane y aquí colocaríamos lo que es el espesor, ¿no? Por ejemplo, de 0 hasta 0.4. Colocarle unos 3, 4 centímetros y conectamos lo que es la dirección. Y aquí estaría lo que es ya el grosor de este tipo de frames, ¿no? O de marcos. Luego hacemos lo mismo para lo que son los paneles interiores. Podemos simplemente copiar esto, control C, control V, y conectamos esta superficie. Y aquí podemos bajarle el grosor de estos paneles. Esto lo ocultamos podemos presionar el botón del medio del mouse y le damos aquí Disable Preview
o si no con control Q podemos utilizar para ocultar. Bien. Por último, agregamos lo que es el color con Custom Preview. Podemos utilizar un swatch para los marcos. Y para colocar distintos colores a estos paneles, utilizamos lo que es un gradient. Aquí le damos clic derecho, Preset, y colocamos por ejemplo. Aquí nos pide un límite inferior y un límite superior. Aquí utilizaremos lo que es el área de cada uno de estos paneles para colorear. Colocamos área de esta superficie. Conectamos lo que es el área en la T, que sería el parámetro, y utilizamos lo que es el mínimo y el máximo de estos números, ¿no? Este nodo se encuentra en lo que es el plugin de Teropetra, que lo pueden descargar para encontrar lo que es el mínimo, el número mínimo y el número máximo de esta lista. Luego conectamos el mínimo aquí y el máximo aquí. También pueden encontrar el límite inferior o superior primero utilizando lo que es un sort list para ordenar la lista desde menor a mayor, y luego ya utilizar lo que es un list item para obtener lo que es el primer número y el último número, ¿no? Que serían el mínimo y el máximo. Bien, aquí copiamos lo que es el custom preview, conectamos lo que es la superficie y esto acá. Y así obtendríamos lo que son los colores. Pero eh, aquí no se colorean bien porque tenemos que darle un flatten, ya que estos se encuentran como en cada uno en una sola lista, ¿no? Si le damos un flatten, podemos observar que ya se han coloreado correctamente. Y con esto podemos variar también los colores que ya vienen aquí por defecto. Podemos modificar también aquí los parámetros de cantidad de los paneles, la cantidad de puntos que van a ver. Y dependiendo de esto se crean más o menos volúmenes, ¿no? Como podemos observar acá. Ya si queremos exportar o ya cocinar esta geometría a Rhino, solamente le damos aquí clic derecho y Bake. Aquí igual clic derecho y Bake. O si no, podemos utilizar también lo que es el plugin de Elephant, de la parte de Bake Objects. Y podemos cocinarlo o exportarlo a Rhino con los colores que definimos acá, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar esta geometría. Conectamos en Geometry. Necesitamos attributes, que serían los colores que le vamos a dar. Nuevamente en el plugin de Elephant vamos a Attributes. Define Object Attributes. Conectamos y donde dice Colors, conectamos la gradiente, ¿no?, de colores. Por último utilizamos un toggle para conectarlo donde dice Bake. Y simplemente le damos doble clic. Y podemos ver que ya está dentro de Rhino, se ha cocinado como geometría. Podemos seleccionarla cada uno de estos paneles. Y con
Aparte de los marcos, igual podemos hacer lo mismo, sino simplemente darle un bake, que clic derecho bake, yes, y listo. Tendríamos lo que son eh, los marcos, los paneles que igual se pueden ya manipular dentro de Rhino y modificar. Y así es como quedaría este tipo de fachada triangulada, ¿no? Este tipo de colores y gradientes, ¿no? Bien, eso sería por el video de hoy. Espero que les haya gustado y gracias por ver.